Continuamos. ¿Cómo va a arrancar la semana en materia de economía y finanzas? Vamos con Juan Musi, Mercados en Perspectiva. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Y bueno, pues les cuento la semana que acabamos de cerrar, una semana de nuevo con bastante volatilidad, una semana errática, fundamentalmente porque regresaron temores acerca del crecimiento en Estados Unidos y algo que empezamos a ver desde el viernes, no este sino el anterior, que se publicó el dato del empleo que ya venía por debajo de lo que se estimaba. Hay que recordar que estimaban una cifra cercana a 200,000 empleos creados, salió en 160,000 y bueno, la semana, esta que acaba de concluir, siguió confirmando de alguna manera con la mayoría de la información económica que se publicó, una desaceleración que desde nuestra perspectiva no es dramática, desde nuestra perspectiva es justamente eso, una desaceleración. Para nada nos estamos perfilando o estamos viendo posibilidades de una recesión, pero bueno, muchas veces los mercados exageran, muchas veces los mercados sacan de contexto estas malas noticias y bueno, pues también a veces dan pretexto para hacer movimientos un tanto cuanto de carácter especulativo y pues que desde luego le traen beneficios a grandes o grandísimos inversionistas institucionales. Yo lo que vi en la semana al final fue que la información en Estados Unidos fue mejorando, incluso terminamos el viernes con un muy buen dato del consumo. El consumo es un gran termómetro de la economía y la cifra de consumo fue muy buena, fue incluso comparable a niveles en los que no se estaba hace 2 o 3 años, en donde las cifras de consumo local pues muestra un ritmo y un crecimiento económico razonable, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a seguir viendo un poquito de volatilidad ahorita en el mediano plazo, el tipo de cambio por eso se ha venido presionando, la verdad es que el precio del petróleo ha ayudado a que el precio incluso del tipo de cambio no se haya salido más. Hemos estado prácticamente en un rango entre 43 y 46 dólares, no obstante que no ha habido ningún acuerdo de ningún tipo para congelar los niveles de producción o para reducir los niveles de producción y creo que eso es una buena noticia. Finalmente México está muy anclado en la parte de finanzas públicas al precio del petróleo, ya vimos que somos muy vulnerables por la parte de la recaudación, ya no tanto por la parte de las exportaciones, porque hoy exportamos mucho más manufacturas que petróleo, pero bueno, de alguna manera el precio del petróleo nos ha ayudado a mantener una relativa estabilidad en un rango entre 17.90 y 18.10, que fue prácticamente el rango de toda esta semana. Pensamos que el tipo de cambio va a volverse a apreciar en la medida en que los precios del petróleo puedan continuar subiendo ligeramente, tampoco estamos viendo un alza importante de los precios del energético, pero yo creo que la relación peso-dólar podría volver hacia los 17.70, 17.80 muy pronto. Hay que estar pendientes la siguiente semana, la semana que empieza mañana, porque se genera mucha información en Europa, viene la inflación, hay que recordar que lo que más están buscando los europeos es generar a costa de lo que sea inflación, subir un poquito un proceso que les ha llevado muchísimos años, están imprimiendo una cantidad impresionante de euros para recomprar bonos y con ello generar inflación y no lo han logrado. En la parte económica también crecimiento de Alemania, que es la columna vertebral de la zona euro, creo que es muy importante. Vamos a tener crecimiento también de Japón, que también ha decepcionado últimamente y que no hemos visto un gran crecimiento, no obstante la gran cantidad de estímulos que ha puesto el primer ministro Shinzo Abe, y también vamos a tener aquí en la parte local las minutas del propio Banco de México, el resumen de cómo ve el propio banco la economía nacional y la publicación del Producto Interno Bruto y del Indicador Global de Actividad Económica. Creo que pueden venir buenas noticias en torno al crecimiento económico de México. México está dentro de este contexto tan emproblemado y de bajos crecimientos, mostrando, pues la verdad, cifras que no son nada malas. Pues muchas gracias, como siempre, ya estaremos comentando a lo largo de los espacios de Milenio Televisión, tanto en la mañana como en la noche, el transcurrir de esta semana en la parte financiera económica. Gracias y muy buenas noches. Para invertir en estrategias de Cibanco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.